1:30 de la tarde en Bogotá. Es momento de continuar revisando los hechos que son noticia en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos con los titulares. La organización designada por Estados Unidos e Israel para entregar ayuda en Gaza volvió a suspender la entrega de suministros en medio de la crítica situación humanitaria que viven los residentes del enclave. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció que Israel armó a milicias gazatíes opositoras a Hamás. Ascendió a 4 la cifra de civiles que perdieron la vida y a 27 la de heridos por el ataque masivo que Rusia lanzó contra Ucrania, con más de 40 misiles y 400 drones en respuesta al bombardeo ucraniano del fin de semana pasado. Tras la lucha dialéctica del jueves, Elon Musk lanzó un mensaje dando a entender que le gustaría rebajar la tensión con Donald Trump. No obstante, el presidente estadounidense aseguró que el multimillonario perdió la cabeza y que por el momento no está interesado en conversar con él. En nuestra sección En Contexto analizamos la disputa justamente entre Musk y Trump, más allá de las publicaciones en redes sociales. Con nuestro compañero Patricio Peralta veremos qué intereses están en juego y la disputa de poderes en Estados Unidos. Por ahora vamos con el informativo. Comenzamos en la Franja de Gaza, donde la Gaza Humanitarian Foundation, la organización designada por Estados Unidos e Israel para entregar ayuda en el enclave, volvió a suspender el reparto de suministros, tras asegurar que este viernes hubo una nueva aglomeración. Esto al tiempo que los bombardeos de Israel continuaron y han matado al menos 38 personas en el enclave. Entre tanto, la Flotilla de la Libertad, un barco que transporta a Gaza activistas, entre ellos Greta Thunberg, para entregar ayuda humanitaria al asediado enclave, rescató el jueves a 4 migrantes que habían saltado al mar desde otra embarcación para evitar ser recogidos por las autoridades libias. Veamos el siguiente informe. El buque de la coalición de la Flotilla de la Libertad, llamado Madlin, se dirige de Sicilia a Gaza en un esfuerzo por desafiar los 18 años de bloqueo israelí sobre el asediado territorio. El viernes por la mañana, el rastreador en tiempo real de la embarcación lo mostraba entre Creta y Libia, pero el jueves por la tarde, el Madlin respondió a una alerta de la Agencia de Control de Fronteras de la Unión Europea. Dando un rodeo, encontró a decenas de migrantes en un bote que se desinflaba rápidamente. Según los activistas, una embarcación que se identificó como la Guardia Costera Egipcia se acercó y subió a bordo a la gente. En realidad, el barco procedía de Libia, lo que incitó a algunos migrantes a intentar huir de este. No están aquí para rescatar a estas personas, están aquí para deportarlas ilegalmente. Así que 4 de ellos, cuando entendieron de dónde venía el barco, saltaron al agua y los subimos a bordo. Esto es absurdo. La comunidad de búsqueda y rescate lleva muchos años denunciando este tipo de violaciones. La coalición de la Flotilla de la Libertad protestó por la devolución de los demás migrantes a Libia, donde, según los defensores de derechos humanos, sufren abusos e incluso torturas. El grupo pidió a Italia, Grecia y Malta que recogieran a los 4 migrantes sudaneses a bordo del Madlin y los pusieran a salvo en Europa. En el viaje participan 12 activistas, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham y la diputada francesa Rima Hassan. Esperan entregar ayuda y concientizar sobre la agravada crisis humanitaria en Gaza, donde casi toda la población de 2,3 millones de personas padece desnutrición aguda y muchos están al borde de la inanición, según el Programa Mundial de Alimentos. El mes pasado, un intento de la Flotilla de la Libertad de llegar a Gaza fracasó después de que otro de los buques del grupo fuera atacado por aviones no tripulados. El grupo culpó a Israel del ataque. Cambiamos de tema, vamos hasta la Corte Penal Internacional, que rechazó firme y categóricamente las sanciones anunciadas por la administración Trump contra 4 jueces del tribunal. La Corte advirtió que las medidas representan una amenaza y un atentado contra la independencia de la institución internacional. Recordemos que Trump ordenó la sanción de los jueces argumentando la ilegitimidad de su orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus indagaciones por crímenes de guerra contra soldados estadounidenses en Afganistán. A los magistrados se les prohibió la entrada a la Unión Americana y se les congelaron sus propiedades y pertenencias en el país.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió mayor presión conjunta sobre Rusia tras el ataque ruso masivo con más de 400 drones y 40 misiles, que dejó al menos 4 muertos y cerca de una treintena de heridos. El bombardeo tuvo como objetivo principal la capital, Kiev, pero también otras ciudades como Lutsk y Lviv. El informe es de William Gasso. Bombas cayendo sobre Kiev de la noche al amanecer. La capital ucraniana sufrió uno de los peores bombardeos rusos en los últimos días. En la mañana, los edificios dañados eran testigos de los ataques que dejaron varios muertos en la ciudad. Bombardeos lanzados como represalia a los recientes operativos ucranianos contra posiciones militares rusas, calificados de terroristas por Moscú. Hablando en concreto de los ataques de la noche anterior, si han leído con atención la declaración del Ministerio de Defensa ruso, han dicho que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los atentados terroristas del régimen de Kiev. Los ataques rusos con más de 400 drones y más de 40 misiles balísticos y de crucero no solo golpearon Kiev, alcanzaron a 9 regiones de Ucrania, incluso a partes del oeste del país, lejos del frente de batalla. En Ternopil, las bombas rusas dañaron infraestructuras industriales, mientras que afectaron zonas residenciales de las ciudades de Lutsk y Lviv. Frente a estos ataques, Volodymyr Zelensky pidió nuevamente a sus aliados que aumenten la presión sobre Rusia. Por favor, les pido que apoyen todos los esfuerzos para ejercer una presión justa sobre Rusia, que apoyen la diplomacia, la presión política y económica. Por favor, insten a nuevas sanciones efectivas contra Rusia y su régimen en nombre del fin de los asesinatos y de los ataques, en nombre del logro de una paz real, en nombre de la responsabilidad real de los rusos por la guerra. En paralelo, Ucrania también llevó a cabo ataques en territorio ruso, tuvieron como blanco bases aéreas y las regiones de Ryazan al sureste de Moscú y Saratov, cerca de la frontera con Kazajistán. Vamos ahora a Estados Unidos para hablar del sonado divorcio entre el presidente Donald Trump y el que era llamado su primer amigo Elon Musk. Este viernes el multimillonario lanzó un mensaje sugiriendo su intención de reducir la tensión, pero el republicano contestó que Musk perdió la cabeza y que por el momento no le interesa conversar. Esto tras la guerra retórica del jueves en la que el sudafricano incluso aseguró sin dar pruebas que Trump está entre los implicados en los documentos Epstein y por eso no han sido publicados. Ampliamos a continuación. Esta foto tomada el 14 de marzo anunciaba sin duda el divorcio. El jueves, en el despacho Oval, Donald Trump encendió la mecha y dijo estar muy decepcionado con Elon Musk. Elon y yo teníamos una muy buena relación. No sé si eso volverá a ser así. Me sorprendió porque tú estabas ahí. Todo el mundo en esta sala está prácticamente ahí porque tuvimos una despedida maravillosa. Musk reaccionó. En su red social X asegura que sin él, el republicano nunca habría ganado las elecciones presidenciales de 2024. El hombre más rico del mundo llegó incluso a vincular al presidente sin pruebas con Jeffrey Epstein, un financiero en el centro de un escándalo de delitos sexuales. Es hora de soltar la gran bomba. Trump está en el dossier de Epstein. Por eso no se ha hecho público. Que tengas un gran día, Donald J. Trump. Pocas horas después, Donald Trump llamó loco a su antiguo aliado y amenazó con cancelar los contratos entre Musk y el Estado. En respuesta, el propietario de SpaceX anunció que iba a retirar del servicio una nave espacial utilizada por la NASA, una ruptura que sorprendió a varios sectores de la sociedad. Sabíamos desde el principio que no había sitio en la ciudad para dos sheriff y que era inevitable con sus egos sobreinflados y su incapacidad para el compromiso, pero ver este dúo explotar tan rápidamente es sorprendente. Tras financiar la campaña de Trump, Musk se unió a su administración en una misión de 130 días para reducir al máximo el gasto federal. Pero al dejar su puesto, el empresario se declaró decepcionado por uno de los megapresupuestos de Trump, que le pareció demasiado despilfarrador. En otras noticias, este viernes el gobierno chino instó a Guatemala a acogerse a la política de una sola China. Esto luego de que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo visitara Taiwán, donde firmó una serie de acuerdos para impulsar la inversión y el desarrollo tecnológico entre ambas partes. Taiwán y China disputan su soberanía desde el fin de la Guerra Civil en 1949. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Tomar la decisión correcta, este fue el llamado de atención del gobierno chino al gobierno guatemalteco.
reconocer el principio de una sola China y desarrollar relaciones con China para compartir las oportunidades de desarrollo verdaderamente sirve a los intereses fundamentales de Guatemala y su pueblo. Instamos al gobierno pertinente a reconocer la tendencia general, acatar la voluntad popular y tomar la decisión correcta cuanto antes. Actualmente, solo 12 países de todo el mundo tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, una isla rebelde que no debe ser autónoma y pertenece a China, según la óptica de Beijing. Uno de estos 12 países es Guatemala. El jueves, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo realizó su primer viaje a Taiwán desde que asumió el cargo el año pasado. En la ceremonia de bienvenida con el presidente taiwanés Lai Ching-te, describió a Taiwán como un amigo firme y un pueblo hermano. Agradecemos el apoyo que siempre hemos recibido a lo largo de estos más de 90 años de nuestro aliado y reiteramos nuestro respaldo, el respaldo de la República de Guatemala a la República de China Taiwán. Taiwán está ofreciendo ayuda a su único aliado diplomático centroamericano, Guatemala, en un intento por frenar los esfuerzos de China por ganarse el apoyo de sus últimos socios restantes. Fortaleceremos los intercambios y la cooperación, así como los programas de becas para jóvenes, y capacitaremos a talentos en alta tecnología y comunicación para impulsar la prosperidad y el desarrollo de ambos países. Taiwán no quiere correr riesgos. En 2023, la entonces presidenta Tsai Ing-wen viajó a Guatemala una semana después de que el vecino Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taipei en favor de Beijing. Esta semana Cuba y el Vaticano celebran el aniversario número 90 de sus relaciones diplomáticas. Para este propósito, el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, se reunió con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana. El mandatario cubano entregó al representante de la Santa Sede una invitación oficial para que el Papa León XIV visite la isla. Nuestro corresponsal Luis Muñoz nos amplía desde la capital cubana. Después de la entronización del Papa León XIV, la primera visita de su conocido como canciller, el arzobispo Paul Gallagher, ha sido en Cuba, en una gira durante la semana en la que ha podido mantener contactos con autoridades políticas y eclesiásticas de la isla. Esta visita se enmarca dentro de los 90 años de celebraciones de relaciones entre la Santa Sede y Cuba. Y a propósito de esta conmemoración, el jueves, en el Palacio de la Revolución, Paul Gallagher tuvo un encuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El canciller del Vaticano apeló al diálogo, a promover una diplomacia de la esperanza en la que se promuevan también los derechos y la libertad religiosa. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel hizo énfasis en el alto nivel de relaciones que se mantienen, hizo también un llamado a fortalecerlas y extendió una invitación para que el Papa León XIV pueda visitar la isla. Estos 90 años de relaciones destacan, pues tras el triunfo de la revolución no se rompieron, y eso que el Estado cubano pasó a ser declarado como ateo. Sin embargo, en los 90 pasó a ser declarado como laico, y esto llevó a una mejora en las relaciones entre Cuba y la Santa Sede, fortalecidas especialmente con el papado de Francisco. Este fue mediador en distintas ocasiones, la última el pasado enero, cuando Cuba excarceló a 553 presos y Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esto bajo la administración Biden. Sin embargo, Cuba volvió a esa lista una semana después con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Cerramos en Estados Unidos porque la Liga Nacional de Hockey celebró su segundo evento anual Stanley Pup en beneficio de los perritos rescatados que están en adopción, para además transmitirlo durante la Copa Anual Stanley en varias cadenas norteamericanas. El evento se desarrolló en Fairfax, Virginia, y contó con la participación de docenas de cachorros jugando con juguetes relacionados con el hockey, entre ellos un cuadro de penalti para los cachorros que se portaban mal. Cada uno lleva una identificación para que puedan ser adoptados a través de una organización sin fines de lucro.